No es que no lo hagas. Es que antes de hacerlo, ya lo pensaste demasiado. Te detienes un segundo. Solo uno. Y en ese segundo, ya empezaste. Imaginas cómo va a salir. Lo que podría salir mal. Lo que deberías hacer mejor. Lo que otros podrían pensar. Y sin darte cuenta, ya estás dentro de todo eso. Sin haber empezado. Solo en tu cabeza. Y mientras más piensas, más se complica. Lo que era simple empieza a sentirse difícil. Lo que ibas a hacer rápido ahora requiere más claridad, más seguridad, más ganas. Y entonces esperas un poco más. Cuando esté listo, cuando tenga más claro, cuando tenga ganas. Pero no llega. Porque no es falta de tiempo. No es falta de ganas. Es que ya hiciste todo, en tu mente. Ya recorriste el proceso. Ya te cansaste antes de empezar. Y eso se repite. En cosas pequeñas. En decisiones simples. En momentos que antes eran fáciles. Piensas. Dudas. Postergas. Y al final, no haces. Y lo peor, es que sabes que no es tan difícil. Sabes que podrías hacerlo. Pero en ese momento, algo te frena. Algo que no siempre sabes explicar. Si esto te pasa, quédate. Porque no es falta de ganas, es otra cosa. No es algo grande. No es una decisión importante. A veces es algo simple. Algo que podrías hacer en segundos. Responder un mensaje. Empezar una tarea. Decir algo que ya sabes. Nada complicado. Nada que realmente exija tanto. Y aún así, te detienes. No porque no puedas, sino porque algo empieza a pasar. Ese pequeño espacio antes de hacer. Ese instante en el que podrías simplemente entrar, pero no lo haces. Y en ese momento, empiezas a pensar. No de forma exagerada. No como si estuvieras analizando profundamente. Es más sutil. Más rápido. Pero suficiente. Aparecen posibilidades. Pequeñas dudas, escenarios que se arman solos. ¿Y si no sale bien? ¿Y si debería hacerlo de otra forma? ¿Y si espero un poco más? Y eso ya cambia todo. Porque lo que era directo, deja de serlo. Ahora hay un paso más. Pensarlo. Y después de pensarlo, viene otro. Dudar. Y después de dudar, otro más. Postergar. Y así, algo que iba a pasar en segundos, se queda suspendido. No porque sea difícil, sino porque dejó de ser simple. Y eso se repite. Más veces de las que notas. En cosas pequeñas. En decisiones rápidas. En momentos donde antes ni siquiera pensabas. Solo hacías. Pero ahora no. Ahora hay un filtro, un paso previo. Un pequeño freno. Y ese freno empieza a formar parte de todo. Porque ya no haces directamente. Primero pasas por ahí. Por ese instante donde todo se ralentiza. Donde aparece la necesidad de pensar más. De asegurarte. De entender mejor. Y eso parece lógico. Parece responsable. Parece incluso correcto. Pero no siempre lo es. Porque no te está ayudando a hacer mejor. Te está alejando de hacer. Y eso cambia la experiencia. Porque ya no te mueves con naturalidad. Te mueves con evaluación constante. Todo pasa por tu cabeza. Antes de pasar por tus acciones. Y eso tiene un efecto.
empieza a generar cansancio. No físico. Mental. Porque no estás solo haciendo. Estás procesando. Analizando. Anticipando. Todo el tiempo. Y eso desgasta. Porque no hay descanso en eso. No hay pausa. Siempre hay algo que pensar antes de hacer. Y eso hace que incluso lo simple se sienta más pesado. Más lento. Más difícil. No porque lo sea, sino porque tú lo vuelves así. Sin darte cuenta. Y ahí aparece algo importante. Porque no es solo que pienses mucho. Es que ese pensamiento aparece justo antes de actuar. En el momento clave. En ese segundo donde todo podría fluir. Y lo interrumpe. Lo detiene, lo cambia. Y eso es lo que empieza a marcar la diferencia. No lo que haces, sino lo que pasa justo antes de hacerlo. Porque es ahí donde todo se empieza a desviar, aunque no lo parezca. Y cuando miras ese momento con más atención, empieza a verse algo distinto. No es que pienses demasiado todo el tiempo. No es que estés analizando cada cosa de tu vida. Es más específico. Pasa justo ahí. Antes de hacer. En ese segundo previo. Donde algo se activa. Porque no piensas igual. Cuando ya estás dentro. Piensas antes. En la entrada. En el inicio. En ese punto donde todavía puedes no hacerlo. Y eso cambia todo. Porque ese pensamiento no viene después de actuar. Viene antes. Y ahí tiene más fuerza. Porque todavía no hay movimiento. Todavía no hay decisión tomada. Solo posibilidades. Y cuando solo hay posibilidades, todo parece más grande. Más incierto. Más cargado. Porque no estás viendo lo que es. Estás imaginando lo que podría ser. Y eso abre demasiados caminos. Demasiadas opciones. Demasiadas dudas. ¿Y si lo hago mal? ¿Y si hay una mejor forma? ¿Y si después tengo que sostener algo que no quiero? Y todo eso aparece junto. Sin orden. Sin pausa. Como si tu mente quisiera resolverlo todo. Antes de empezar. Y eso no es casual. Porque hay algo detrás de eso. Algo que no siempre ves. Esa necesidad de hacerlo bien. De no equivocarte. De no entrar en algo que después no sepas manejar. Y eso te lleva a pensar más. A revisar más. A anticipar más. Como si así pudieras asegurarte de que todo salga bien. Pero no funciona así. Porque mientras más intentas controlar antes, más difícil se vuelve entrar. Más pesado se siente. Más lejos queda la acción. Y entonces aparece ese efecto. Te quedas pensando. Más tiempo del necesario. Y mientras piensas, no haces. Y mientras no haces, todo sigue abierto. Sigue en tu cabeza. Sigue activo. Y eso genera algo. Una especie de cansancio anticipado. Como si ya hubieras hecho el esfuerzo. Como si ya hubieras pasado por todo. Sin haber empezado. Y eso desgasta. Porque no es un pensamiento neutro. No es liviano. Tiene carga. Tiene tensión. Tiene expectativa. Y eso se acumula. Cada vez que pasa. Cada vez que te detienes antes de hacer. Cada vez que eliges pensar un poco más. Y poco a poco, eso empieza a volverse automático. Ya no lo decides. Aparece solo. Ves algo. Y antes de actuar, piensas. Sin darte cuenta. Sin elegirlo.
Simplemente pasa. Y eso cambia tu forma de moverte. Porque ya no reaccionas. Procesas. No entras. Evalúas. No haces. Consideras. Y eso parece inteligencia, parece control. Pero muchas veces, es otra cosa. Es una forma de evitar. De no entrar en lo que viene después. De no exponerte a lo que pueda pasar. Y eso explica algo importante. Que no es el pensamiento en sí lo que te frena. Es lo que ese pensamiento está evitando. Porque no piensas por pensar. Piensas para no sentir algo. Para no enfrentarte a algo. Para no entrar del todo. Y mientras eso no se vea, vas a seguir haciendo lo mismo. Pensar más. Antes de hacer. Una y otra vez. Y ese es el punto donde todo se mantiene igual, aunque parezca que estás intentando hacerlo mejor. Y cuando ese patrón se repite, empieza a meterse en todo. No solo en decisiones importantes. También en lo más simple. En cosas que antes hacías sin pensar. Ahora todo pasa por ese mismo lugar. Ese segundo previo. Donde te detienes. Donde algo se activa. Y empiezas a pensar. A evaluar. A anticipar. Y eso cambia el ritmo. Porque ya no hay inmediatez. Ya no hay acción directa. Siempre hay un paso antes. Un filtro. Un pequeño retraso. Y ese retraso se acumula. Se repite muchas veces al día. En mensajes. En tareas. En conversaciones. En decisiones pequeñas. Y cada vez que aparece, te pide algo. Entrar. Decidir. Actuar. Pero en lugar de eso, piensas un poco más. Y eso te mantiene ahí. En ese punto intermedio. Donde nada avanza del todo. Y eso empieza a generar algo. Una sensación de estancamiento. No porque no hagas nada. Sino porque haces menos de lo que podrías. Porque todo pasa por ese proceso previo. Y eso desgasta. Porque no es solo una vez. Son muchas. Pequeñas interrupciones internas. Que frenan el movimiento. Y eso se siente. Aunque no siempre sepas por qué. Porque no es una incomodidad fuerte. Es más leve. Pero constante. Como si siempre hubiera algo pendiente, algo que podrías hacer. Pero no estás haciendo. Y eso se queda. Se acumula. Y empieza a afectar cómo te ves. Porque no es solo lo que haces. Es lo que dejas de hacer. Y eso construye una idea. Me cuesta arrancar. Pienso demasiado. Me trabo. Y esa idea se repite. Se vuelve familiar. Se instala. Y con el tiempo, empieza a sentirse como algo fijo. Como si fuera parte de ti. No algo que haces. Sino algo que eres. Y eso cambia cómo empiezas. Porque ya no entras igual. Ya entras con esa historia. Con esa expectativa. Con esa sensación de que probablemente vas a volver a pensar demasiado. Y eso influye antes de empezar. Hace que te detengas antes. Que analices más. Que te prepares más. Como si quisieras evitar que pase lo mismo. Pero eso mismo, lo refuerza. Porque te mantiene en ese lugar. Pensando. Evaluando. Postergando. Y así el ciclo se repite. Una y otra vez. Y mientras más se repite, más automático se vuelve. Menos lo cuestionas. Más natural parece. Y ahí es donde se vuelve difícil de ver. Porque ya no parece un problema.
Parece tu forma de funcionar. Pero no lo es. Es un patrón. Uno que aparece justo antes de actuar. Uno que se activa solo, y que te deja siempre en el mismo punto. Ese donde podrías entrar, pero te quedas pensando. Y mientras eso siga pasando, vas a seguir sintiendo que no avanzas, aunque estés todo el tiempo intentando hacerlo mejor. Y cuando empiezas a ver ese momento con más claridad, algo cambia de lugar. Porque ya no parece solo que piensas demasiado. Empieza a verse que está pasando realmente ahí. En ese segundo justo antes de actuar. Ese instante donde te detienes. Donde algo se activa. Y donde siempre haces lo mismo. Pensar. Pero si te quedas un poco más en ese momento, sin salir de ahí, sin irte a otra cosa, empiezas a notar algo distinto. No es solo pensamiento. Hay una sensación. Una incomodidad leve. Una tensión pequeña. Algo que aparece. Justo antes de hacer. Y eso es lo que estás evitando. No la acción, no la tarea. Esa sensación. Porque hacer implicaría atravesarla. Entrar en algo sin tener todo claro. Exponerte un poco. No saber exactamente cómo va a salir. Y eso no siempre es cómodo. Entonces piensas. Para ordenar. Para controlar. Para asegurarte. Pero en el fondo, para no entrar todavía. Y eso explica algo importante. Que el pensamiento no es el problema. Es la herramienta. Lo que usas para quedarte afuera. Para no atravesar ese punto incómodo. Y mientras no veas eso, vas a seguir haciendo lo mismo. Pensar más. Intentar entender mejor. Buscar claridad antes de actuar, pero eso no lo resuelve. Lo mantiene. Porque ese momento nunca se vuelve claro del todo. Nunca se siente perfecto. Nunca desaparece la duda por completo. Entonces esperas. Piensas un poco más. Y así se repite. Pero cuando empiezas a reconocer ese instante, ese segundo previo, aparece algo nuevo. No una solución. No una respuesta inmediata. Pero sí una posibilidad. La de no salir de ahí tan rápido. La de quedarte un poco más. Sin resolverlo. Sin pensar tanto. Solo notando. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás evitando? ¿Qué aparece justo antes de actuar? Y eso cambia algo. Porque ya no es automático, ya no pasa sin que te des cuenta. Hay presencia. Hay observación. Y eso abre un espacio. Pequeño. Pero real. Donde no necesitas hacer lo mismo de siempre. Donde no necesitas pensar más. Ni entender más. Ni asegurarte de todo. Solo no salir corriendo de ese momento. Solo no llenar ese espacio con pensamiento. Y eso no es fácil. Porque ese espacio es incómodo. No tiene respuestas claras. No tiene dirección definida. Pero es ahí, donde algo puede moverse. Porque si siempre lo llenas, si siempre piensas más, todo sigue igual. Pero si a veces, aunque sea algunas veces, te quedas ahí un poco más, sin resolverlo, sin adelantarte, algo cambia. No en lo que haces, sino en cómo entras. Y eso hace toda la diferencia. Porque ya no estás reaccionando desde el mismo lugar. Empiezas a actuar desde otro punto. Más presente. Menos cargado. Menos anticipado. Y eso transforma la experiencia. Aunque la acción sea la misma. Porque ya no viene de evitar. Viene de atravesar ese instante. Ese segundo donde antes te detenías. Y ahora, aunque sea a veces, decides no quedarte ahí.
Y cuando empiezas a no quedarte siempre en ese punto, aunque sea algunas veces, algo cambia. No en lo que haces, sino en cómo se siente hacerlo. Porque antes, todo empezaba en tu cabeza. Pensabas, dudabas, postergabas. Y cuando finalmente hacías algo, ya estabas cansado. Como si hubieras recorrido todo antes de empezar. Pero ahora, cuando atraviesas ese momento, aunque sea sin claridad, aunque sea con duda, la experiencia es distinta. Más directa. Más simple. Menos pesada. Porque ya no pasaste por todo ese proceso previo. Ya no te desgastaste antes. Solo entraste. Y eso aligera, no porque todo sea fácil, sino porque deja de ser tan complejo. Deja de tener tantas capas, tantas vueltas, tantas posibilidades abiertas. Y eso cambia algo importante. Tu relación con la acción. Porque ya no depende tanto de cómo te sientes antes. Empieza a depender más de si entras o no en ese momento. Y eso te devuelve algo. No control. No certeza. Pero sí movimiento. Porque ya no te quedas siempre en el mismo lugar. Ese donde todo se piensa, pero nada se hace. Empiezas a salir de ahí. Aunque no sea perfecto. Aunque no siempre funcione. Pero suficiente para romper el patrón. Y eso no ocurre de golpe. No cambia de un día para otro. Pero sí en pequeños momentos. Donde antes pensabas más, y ahora haces un poco antes. Donde antes te detenías, y ahora atraviesas ese segundo. Y eso se acumula. No como esfuerzo, sino como experiencia. Empiezas a ver que puedes entrar. Aunque no esté todo claro. Que no necesitas resolver todo antes. Que no hace falta entenderlo perfecto. Y eso reduce la carga. Porque ya no tienes que pensar tanto. Ya no tienes que asegurarte de todo. Solo necesitas no quedarte siempre afuera. No sostener tanto ese instante previo, ese lugar donde todo se complica. Y cuando eso pasa, todo se vuelve más simple. No porque haya menos cosas, sino porque ya no las llenas de tanto pensamiento. Ya no las recorres antes de vivirlas. Empiezas a vivirlas directamente. Y eso cambia la sensación. Porque ya no estás atrapado en tu cabeza. Empiezas a moverte. A hacer. A avanzar. Aunque sea poco. Aunque sea imperfecto. Pero real. Y eso es suficiente. No para hacerlo todo bien, sino para dejar de repetir lo mismo. Porque tal vez nunca fue falta de ganas, ni falta de capacidad. Fue ese momento, en el que siempre te quedabas pensando, y ahora, aunque sea a veces, eliges cruzarlo.